una entrevista. Esto es básico, muchachos. Recordemos, y nada más les quiero dar un tip. El currículum no les va a dar el trabajo, les va a dar la puerta o les va a abrir la puerta para poder tener una oportunidad de trabajo, ¿sí? Por ello es muy importante que ustedes puedan diseñarlo de manera correcta. Empezando, ¿qué tenemos que hacer para la búsqueda de empleo y que realmente sea exitosa? Bueno, asegurarnos que vamos a colocar nuestros puntos fuertes. Si no tenemos experiencia y estamos todavía estudiando, tenemos que nosotros identificar qué realmente sabemos hacer, ¿sí? Hacia dónde me quiero dirigir y eso lo tengo que colocar realmente en el currículum. La empresa debe de saber por qué es bueno que ellos me contraten. Tipo de puesto y la parte de la industria. Regularmente nosotros nos cerramos a alguna rama en específico que yo quiero trabajar. Por ejemplo, los ingenieros que levantaron la mano, a ver, otra vez levántenla. A ver, ¿en qué quieres trabajar? Diseñador de programas. Ok, o sea, quieres ser programador. Adicional a eso, ¿qué más te gustaría hacer? Ok, ese es el tipo de situaciones que todos tenemos que trabajar. Cuando somos estudiantes, muchachos, muchas veces nos enfocamos solamente en una cosa. Cuando yo estudié mercadotecnia, yo pensaba igual, yo quiero estudiar publicidad y heme aquí. Estoy en la parte de ventas, en un corporativo, ¿no? Entonces, nos pasa mucho eso, y eso es normal. Cuando nosotros somos jóvenes buscamos algo, sabemos que queremos hacer algo, pero no nos damos cuenta de que tenemos muchas más opciones. Eso es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar, ¿sí? Nos tenemos que enfocar en el tipo de industria y realmente los puestos en los que podemos adaptarnos. Tenemos que desarrollar una lista de empresas a las cuales nos queremos dirigir, ¿sí? La mayoría de las veces nos enfocamos a una, ¿no? Empecemos por Telmex. Yo me quiero meter a trabajar solamente a Telmex. Digo, y sé que estamos aquí, no debería decirlo, pero existe Alcatel. Podemos entrar a telefonía celular, nos podemos meter a Nokia, podemos entrar a LG, podemos hacer infinidad de cosas, pero muchas veces nos cerramos solamente a una empresa. Eso no debe de suceder. Ahorita que estaba escuchando todo lo que platicaba César, el ponente anterior, hablaba de todo lo que son las relaciones y contactos, ¿no? Cómo nosotros tenemos que empezar a trabajar y conocer a la gente con la que nos desempeñamos en nuestro día a día o simplemente la persona que tenemos al lado. Eso se llama networking, conocer a la gente. Eso me puede ayudar muchas veces más que meterme en una página de internet, que buscar en el periódico. ¿Por qué? Porque tal vez el tío del amigo, del sobrino, del primo conoce a alguien que trabaja en la empresa en la que yo quiero entrar y él me puede ayudar a poder conectarme de esa manera. Entonces César decía algo muy importante: hablen con la gente, conózcanlos, pregunten, ¿sí? No dejen de lado a sus amigos, a sus familiares, a sus primos. De alguna manera les pueden decir algo. Contacten a las empresas, platiquen con ellos, marquen, pregunten los puestos que hay, qué es lo que necesitan, qué es lo que buscan. Muchas veces no nos enfocamos en eso, nos quedamos solamente en que quiero buscar un trabajo y que yo estoy pues preparado para hacerlo, cuando no sabemos realmente cuál es el perfil que ellos están buscando y si nos podemos adaptar a él. Y algo que para mí es lo más importante y que a mí me pasó cuando yo era estudiante, programar una agenda. Yo era muy desorganizado y este tema es fundamental. Necesitamos realmente programar una agenda para la búsqueda del empleo. Decidir cuándo voy a hacerlo, cómo voy a hacerlo, con quién, cómo le voy a dar seguimiento, dónde lo voy a estar realizando. Esta parte es importante, porque si lo dejamos al aire, el tiempo se nos va a pasar y realmente no lo vamos a lograr, ¿sí? ¿Dónde buscar empleo? Bueno, nosotros, yo me considero igual que ustedes, muchachos, porque también soy joven, estamos en la generación Y. ¿Qué es esto? Utilizo el internet, utilizo redes sociales, el teléfono es básico para mí. Nuestros papás, como saben, era el teléfono de monedas y el celular era un celular enorme que se tenía que guardar, ahorita ya no, ¿sí? Realmente todos nosotros lo manejamos por medio de la tecnología, pero tampoco tenemos que dejar de lado lo que son las agencias de empleo, que tienen sus páginas de internet también. Los periódicos siguen siendo fundamentales y las ferias de empleo. Asistan a ferias de empleo, muchachos. Y como yo les comentaba, desde ahorita es bueno y es importante que empiecen a buscar un trabajo, que empiecen a desarrollarse. Las empresas en este momento, la selección como la hacen, es por medio de competencias, ¿sí? Y una competencia es una habilidad
que yo desarrollo y que al final del día termino siendo competente. Eso me hace ser talentoso. ¿Sí? Las competencias pueden ser desde liderazgo, organización, responsabilidad, trabajo en equipo. Necesitamos empezar a trabajar en todo. ¿Dónde buscar empleo? Bueno, yo empezaré recomendándoles Manpower. No porque yo trabaje ahí, sino porque realmente Manpower. Y Manpower Professional, ¿no? Ahí pueden ustedes encontrar todas las vacantes que nosotros tenemos. Tenemos alrededor de 5,000 vacantes de diferentes tipos. De igual manera en Manpower Professional, al igual existen empleos hoy, empleos de México. Existen muchísimas páginas donde ustedes pueden empezar a buscar, ¿sí? Por medio de sitios en la página web. La parte de redes sociales. Digo, como ustedes saben, Académica ahorita tiene esa funcionalidad. Al final nosotros no podemos quedarnos atrás y seguimos en el mercado. Y esto va a ser un punto donde vamos a estar, donde necesito tocarlo con cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ahora la manera de buscar trabajo también está por el Twitter, por LinkedIn, por YouTube, por Facebook. Y lo que yo subo a esas redes sociales puede ayudarme o me puede perjudicar. ¿Sí? Tienen realmente que ver la manera, digo, esa época donde yo subía a Facebook mi foto de la borrachera del viernes con mi amigo y que lo abrazaba y que salgo con la cerveza, ya pasó, muchachos. Ahorita ya no se puede. ¿Por qué? Porque cuando buscamos, esto es una parte fundamental. ¿Sí? De la misma manera también Twitter. Cuando yo subo de, ayer estaba con Chano y me estaba echando unas chelas. No se puede. ¿Sí? Realmente si voy a utilizar una herramienta de redes sociales, necesito hacerlo para algo que realmente sea importante, para seguir realmente a personas que nos informen de cosas importantes, para poder utilizarlo y tener, no sé, los periódicos, actualizarnos, noticias. Acuérdense que siempre tenemos que tener un tema de conversación. 20% de los internautas mexicanos, o sea, la gente que se mete a internet, busca empleo por medio de las redes sociales. 73% de los profesionales, bueno, tienen algún perfil en alguna red social. Ya conocen las redes sociales más utilizadas y el 45% de las empresas utilizan redes sociales para reclutar. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas se meten a su Facebook, se meten a su Twitter, se meten a LinkedIn para ver qué es lo que ustedes tienen y sobre ahí también poder tomar decisiones. El 45%, muchachos. Esto quiere decir poco menos de la mitad. ¿Sale? ¿Cómo buscar empleo? Bueno, cuando lo hacemos en Twitter, obviamente tenemos que hacer información que sea, ya saben que Twitter solamente tiene 140 caracteres, entonces hacerlo muy sencillo. Al final, esta es una herramienta muy, muy corta para que nosotros podamos poner información y realmente tenemos que poner impacto. ¿Sí? ¿Quién de ustedes, quiero que levanten la mano los que tienen Facebook? ¿Quién de ustedes tiene la foto del amigo con el que estaba la semana pasada echando relajo? Ah, me sorprenden, porque realmente la estadística dice que es el 70%, pero ok. Entonces aquí el 70% no está. Facebook obviamente también es la más popular, como les decía, tenemos que tener actualizado, pues ahora sí nuestro book de fotografías, con fotografías acorde a nosotros, a lo que estamos haciendo, para que las empresas vean realmente que somos responsables, que queremos un empleo formal, etcétera, ¿no? Entonces, hay que manejarlas de manera adecuada. LinkedIn básicamente es para eso. Yo subo mi currículum, realmente este es la red social más profesional que existe en este sentido. Yo les recomiendo que los que no tengan LinkedIn, de una vez lo vayan aperturando, vayan subiendo su currículum. ¿Quién no tiene? ¿No tienen? ¿Quién tiene Twitter? Y todos tienen casi Facebook. Entonces, muchachos, este es importante. Desde ahorita es bueno que lo vayan ingresando. ¿Sí? Todas las empresas buscan también y reclutan por medio de LinkedIn. Entonces, recomendación, vayan aperturando, vayan ingresando su cuenta. ¿Sale? Recomendaciones generales, las fotografías, lo que habíamos visto desde un inicio, deben de ser acordes a lo que estamos buscando. El lenguaje tiene que ser claro, conciso. Tengo que poner exactamente lo que estoy buscando porque al final del día en una red social, excepto LinkedIn, tengo muy poco para poder escribir. ¿Sí? Y los temas, hay que ser muy cuidadosos con los temas que tratamos. Es importante que
Pues obviamente estamos en un país multicultural con diferentes tipos de etnias, religiones, etcétera. Entonces, cualquier cosa que nosotros podamos poner en ese sentido puede llegar a ser ofensivo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también con los temas que manejamos en las redes sociales. Ahora sí que algunos consejos: actualizar el perfil. Realmente nuestro currículum, como les decía, tiene que estar en orden, tiene que estar actualizado. Datos falsos, eso es algo muy importante, jamás hay que ponerlos. Si yo me quedé como no sé, como pasante, soy pasante. Si me quedé titulado, titulado. Si estoy estudiando una maestría, estoy estudiando una maestría. Si estoy estudiando la licenciatura, una ingeniería, etcétera, lo pongo en lo que estoy. ¿Por qué? Cuando yo ingreso a alguna compañía, siempre esto se revisa, muchachos. Y lo peor que puede pasar es que nos salga una mentira. Siempre hay que ser sinceros. No hay que esperar a que nos lleguen los contactos como lo estaban platicando, como lo veíamos con César. No nos va a llegar todo, siempre hay que tener que platicar con los demás, con la persona de al lado, con los familiares, hacer un trabajo de networking, muchachos, eso es bastante importante. Mostrarme positivo, ¿no? Mantener un grado sano de privacidad y pues, como les decía, siempre estar controlados y saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos ingresando. Recuerden que la primera impresión, y eso sí es importante, y es un consejo, la primera impresión real jamás se olvida. Entonces, sí necesitamos dejar una buena impresión ante las empresas. ¿Voy muy rápido? Voy bien. ¿Sí? Perfecto. No me los quiero agobiar porque mi tema es más serio, entonces no quiero que se me duerman. ¿Qué es un currículum? Vamos a empezar con eso. El currículum, como les decía, no les va a dar el trabajo. Realmente es un formato para autopromocionarme y que me va a ayudar simplemente a lograr una entrevista de trabajo. Es muy improbable, muchachos, que con el solo currículum los vayan a contratar. Les podría decir, el 99.999999% de las veces no sucede, ¿no? Entonces, siempre tengan presente que el currículum simplemente les va a servir para poder abrir las puertas en las empresas. ¿Cómo lo deben de trabajar y qué debe de incluir? Bueno, lo vamos a ver punto por punto en específico, cómo lo deben de hacer. Sus nombres, edad, estado civil, nacionalidad, dirección, correo electrónico y teléfonos. Deben de hacerlo en un formato claro y sencillo, muchachos, ¿sí? Al final, cuando nosotros damos demasiadas explicaciones, metemos muchas cosas, tengo tantos hijos, soy divorciado, o sea, eso al final no nos va a funcionar. Eso lo podemos platicar en la entrevista. Datos concretos, ¿sí? Lo que estoy haciendo, dónde estoy, dónde me pueden localizar. Si tienen algún teléfono celular que ustedes hayan cambiado, actualícenlo de inmediato. Es más fácil que tengan el número de celular que el de su casa. La mayoría no estamos tanto tiempo en nuestras casas. Entonces siempre tienen que mantener eso actualizado. ¿Ok? Correos electrónicos, recomendación muy importante. Un correo electrónico formal, con sus iniciales, sus apellidos, algún guión bajo, número, etcétera. Ese tiempo de mimosa guión bajo, la sabrosa, arroba, ya pasó, muchachos. O el traje, arroba, no. Tenemos que ser realmente y demostrar esa parte de formalidad. Entonces, o si quieren pueden tener el suyo de mimosa guión bajo, la sabrosa, pero aparte para el trabajo, siempre deben de tener uno formal, para poder enviar la información y recibir la información con las empresas. ¿Sí? Los objetivos. De igual forma, tienen que ser claros y concisos, adicional que incluya la información en la que ustedes están. Si ustedes no tienen experiencia laboral, no pasa nada. Simplemente incluyan lo que están haciendo en la escuela. Aquí les estoy poniendo dos ejemplos. Uno con experiencia y otro que es como un recién egresado o como un estudiante como ustedes. ¿Por qué? Porque cuando ponemos un objetivo muy largo, porque todo el mundo dice, así, asignar valor a la empresa cuando yo estoy, etcétera, y que ni siquiera tengo experiencia de nada, pues ¿qué experiencia les voy a dar? ¿No? Entonces realmente, por ejemplo, aquí, aportar los conocimientos adquiridos en la universidad en las áreas de telemarketing, ventas, bla, 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 ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que realmente les estoy dando y les estoy diciendo que yo puedo aportar los conocimientos que yo tengo de la escuela, ¿sí? No estoy hablando de nada fuera de lo que no haya hecho ni estoy mintiendo.
De igual manera, ¿no? Cuando hacemos el objetivo, cuando ya tenemos experiencia, contribuir al desarrollo estratégico de la organización a través de una administración eficaz del factor humano, capitalizando mi experiencia en diversas áreas. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Muchas veces nos sucede que hacemos un currículum y le pedimos a mi amigo o le pido a mi primo que ya lo tiene hecho que me lo pase. ¿Sí? O tal vez si lo pido, se lo pido a mi tío que él ya tiene experiencia y agarro, digo, ah, pues objetivo, órale, está padre. Y cuando lo ponemos, realmente ni siquiera sabemos qué quiere decir. Si nosotros vamos a armar un objetivo, vamos a poner un objetivo, siempre tenemos nosotros de primera instancia que entenderlo. ¿Sí? Ok, la parte de formación académica. Último grados de estudios. Especificar si es estudiante o pasante, titulado, etcétera, como les decía. No necesitamos poner en qué secundaria estudiamos, no necesitamos poner en qué kinder, en qué primaria, cuántos grados reprobamos, nada, muchachos. Lo último que estamos haciendo en este momento. No ponemos certificados, no ponemos la carta de recomendación de mi papá, de mi abuelita, de mi tía, nada. Simplemente digo qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Todo lo demás ya lo podré platicar, si me lo llegan a preguntar, seguramente les van a pedir certificados y los tendrán que enseñar. Entonces, lógicamente, si ya están en la licenciatura o en la ingeniería, pues obviamente pasaron por el kinder, la primaria, la secundaria, etcétera, ¿no? Entonces ya no es necesario ponerlo. ¿Sí? La parte de la experiencia, siempre hay que empezar por el último trabajo que nosotros tenemos. Muchas veces sucede que empezamos por el primero y de ahí me voy para abajo. Recuerden que siempre queremos ver, cuando entrevistamos a alguien, qué es lo que realmente está haciendo. El historial ya viene después, cómo realmente se está desempeñando. El nombre de la empresa, giro, y una breve explicación de las metas alcanzadas. Jamás debo de dar nada cerrado, muchachos. Si yo lo pongo ahí, trabajé en Patito S.A., como ejecutivo de ventas. Bueno, ¿y qué hiciste? ¿Qué lograste? ¿Sí? ¿Superaste tus metas? ¿Lograste tus objetivos? ¿Cómo trabajas? ¿Trabajas en equipo? ¿Tienes alguna fuerza abajo de ti, de ejecutivos, etcétera? Entonces, siempre tengo que poner realmente todos lo que son mis logros alcanzados y las metas que yo me fijé junto con la empresa. ¿Sale? Idiomas. Marcar los idiomas que realmente podemos hablar. Ahí tengo quiero contarles una anécdota. Antes de estar en el área comercial, yo estaba en el área operativa y me dedicaba al reclutamiento. Entonces estábamos buscando por ahí a unos chavos como ustedes que que nos pudieran apoyar y necesitábamos cierto nivel de inglés. Cuando hablábamos de cierto nivel de inglés, pues obviamente si te pido inglés es para que lo puedas hablar y lo puedas entender y lo puedas escribir. ¿Sí? Me llegaban algunos que me ponían chino 20%, japonés 10%, italiano 15% y uno creo que hasta me puso vasco 15%. ¿Creen que eso sirve? Muchachos, no se debe decir, pero las groserías en otro idioma no sirven de nada. Entonces el 10% que ustedes regularmente se ponen o las cosas que realmente ponen en ese estilo no sirven para mantener una conversación. ¿Sale? Entonces, si van a poner un idioma, mi recomendación es no lo pongan en un porcentaje bajo si realmente no lo pueden hablar, no lo pueden entender y no lo pueden escribir. ¿Sí? Si vamos a poner un idioma es porque realmente puedo mantener una conversación y me va a servir en mi día a día. ¿Sale? La parte de la paquetería, bueno, fundamental. ¿Cuáles son los paquetes de cómputo que yo sé utilizar? ¿Qué puedo hacer con ellos? Y al final, realmente cuáles son los que yo sé manejar. Supongamos, en diseño anualmente creo yo, van cambiando la suite de Mac y de repente sale la Mac, ¿cómo la suite 5.0 y de repente la 5.1 y le van cambiando ciertas cosas. Entonces tenemos que poner exactamente qué es lo que sabemos utilizar. Si sabemos programación, qué es lo que sé programar, si es Java, si lo que ustedes sepan hacer. ¿Sí? Las versiones es importante que ustedes las pongan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sobre eso y más con los programadores o con las ingenierías es muy importante que lo puedan hacer. ¿Qué no deben incluir? Como les decía, nivel primaria, secundaria.
nombre del cónyuge, dependientes, jefe inmediato, pasatiempos, eso también es muy importante. Si les gusta ir al cine, si les gusta jugar fútbol americano, si les gusta jugar fútbol soccer, eso es para ustedes muchachos y ya lo podrán platicar. Realmente la empresa no es tan necesario que ustedes lo pongan en su CV. Como les decía, recuerden que el currículum no les va a dar el trabajo, simplemente les va a abrir la puerta para una entrevista. Ya lo podrán platicar, seguramente el entrevistador se los va a preguntar, pero no lo pongan aquí, ¿sale? Viajes o actividades, como les decía, el año pasado me fui a Acapulco y nada, copias, certificados y datos falsos. Como les decía, los certificados se los van a pedir cuando los contraten. No es necesario que los manden junto con su CV, ¿sí? En la entrevista, ¿cómo prepararse? Bueno, algo muy importante es conocer la empresa a la que van a ir a la entrevista, ¿sí? Una cosa es que a mí me guste y una cosa es que yo quiera trabajar en Unilever o que yo quiero trabajar en Procter, pero al final si yo no sé que Procter también tiene Gillette, que Unilever tiene diferentes marcas, que no es lo mismo que Colgate, necesito saber cuál es su filosofía, hacia dónde voy a ir, qué es lo que yo quiero en esa empresa. Si la visión de la empresa se conecta con lo que yo quiero, ¿sí? Conocerla completamente. Redactar el currículum de manera corta y sencilla, simple, no más de 2 cuartillas, muchachos. Porque, como les decía, no es necesario que ustedes pongan toda la información, ya lo podrán platicar. Realmente tenemos que ponerlo relevante. La imagen distintiva, bueno, ¿qué es lo que ustedes pueden ofrecer como persona profesional? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo puedo dar a la empresa? ¿Qué es lo que me hace ser diferente? La imagen es una parte básica de las entrevistas. Les voy a decir por qué. Realmente dependiendo del trabajo, ahora sí que voy a utilizar la frase de a donde fueres, haz lo que vieres. Así que aquí hablamos mucho de la parte profesional ejecutiva de cómo te debes de vestir, cómo debes de estar, que debes de estar siempre, la diferencia entre colores, etcétera. Lo que yo les recomiendo mucho es vístanse de acuerdo al lugar donde van a ustedes a trabajar. Digo, meto mucho la parte de diseño y ingenierías, porque regularmente en la parte de sistemas, en la parte de diseño gráfico, etcétera, es más casual, no necesitan estar de traje, ¿sí? Pero como se los decía, la primera impresión siempre se queda grabada. Cuando van a su primera entrevista siempre traten de ir formales, ¿sí? No es que así vayan a estar trabajando todos los días, pero sí es importante que vean que ustedes son personas formales, que saben vestirse de acuerdo a la ocasión. La generalidad, bueno, higiene personal es principal. Revisar también las prendas, eso sí es muy importante. Si vamos a ir de traje, tampoco me voy a llevar un traje azul rey con una camisa amarilla y una corbata verde, ¿no? Entonces también tenemos que cuidar la imagen con la que vamos a ir vestidos. La limpieza es bastante importante, muchachos, que nos vean bien presentados. Al final no tenemos que ser, no nos tenemos que ver increíble, pero por lo menos que se den cuenta que nosotros somos responsables en nuestro aseo personal. Aquí nos dice algunas definiciones de los colores, lo que representan. Al final, yo en esta parte soy un poco más, no sé, no le voy tanto en ese sentido, sino simplemente la combinación de colores como yo les mencionaba. Lo que sí es importante hacerles notar es que un traje café en una entrevista, recuerden que un traje café se utiliza para una boda en Cuernavaca, para trabajar en la playa, nada de colores claros, siempre colores oscuros, traten de utilizarlo. Azul, trajes negro, gris, Oxford, de manera que ustedes también se vean responsables. Accesorios, etcétera, para las mujeres, como les decía, en general muy normal, nada más tienen que ir de manera formal, ya sea con un pantalón y un saco, y de igual manera los hombres, ¿no? La entrevista, la primera entrevista es la parte fundamental, muchachos. Recuerden que no solamente cuando nosotros llegamos somos el único que va a buscar el trabajo. Podemos saber 5, podemos saber 10 y les puedo decir que muchas veces para una posición llega a haber hasta 500, ¿no? Entonces, la primera entrevista es importante, ¿sale? Nos debemos de preparar para ella. El lenguaje corporal es muy importante, les voy a decir por qué. Porque no solamente cuando nosotros estamos hablando, nos estamos expresando.
La manera en la que nos movemos, si estamos con las piernas cruzadas, demuestro negatividad, con los brazos cruzados. Tenemos que vernos siempre de manera correcta, tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar sueltos, tenemos que estar... Si somos muy nerviosos, el estar con las manos juntas al frente, eso nos puede ayudar para no estar moviendo tanto las manos. El cuerpo también habla, muchachos, y si nosotros no sabemos expresarnos corporalmente, eso puede denotar nerviosismo y nos puede ayudar a, pues, a que no nos dé el trabajo. Aquí nos habla un poco de lo que son las, pues ahora sí que las principales actitudes que tenemos: acariciarse la quijada, entrelazar los dedos, dar un tirón de oído, frotarse las manos, apretarse la nariz, etcétera. Yo les quiero decir algo muy importante. Cuando nosotros estamos en una entrevista, la gente que los está entrevistando y generalmente la primera entrevista siempre es una persona de reclutamiento que no nada más se enfoca en lo que ustedes están diciendo. ¿Por qué? Porque las entrevistas van muy dirigidas a la parte de competencias. Ahora yo, como reclutador, veo qué me respondes, cómo me lo respondes, cuál es la actitud que tú tienes ante eso, la manera en la que te estás moviendo, etcétera. Entonces, si ustedes hacen este tipo de situaciones, demuestran nerviosismo, demuestran negatividad y el mismo entrevistador se va a dar cuenta. Aunque no lo crean, es una parte muy importante. La manera para evitar una mala impresión, bueno, al final, saludar de manera fuerte, no exagerado, pero sí que demuestre también la parte de franqueza, con la palma abierta. No saludar de besos si es una mujer. Al final es la primera vez que nosotros estamos llegando a una entrevista, no es mi amiga, no es mi prima, entonces siempre tiene que ser de mano. No caminar con las manos en los bolsillos, no tocarse la cara, etcétera. Son estas algunas recomendaciones que yo les doy para cuando lleguen a su primera entrevista. Lenguaje corporal, de igual manera, no tener las manos ocupadas cuando nosotros vamos a saludar. Recuerden que cuando nosotros llegamos siempre tenemos que llegar con mente abierta y con una buena actitud. Al final del día no nos debemos de recargar tampoco en el escritorio. Con esto podemos denotar que estamos nerviosos, podemos denotar falta de interés. Los ojos siempre del entrevistador. Si yo no estoy viendo directamente a los ojos, dice que estoy mintiendo. Entonces siempre tenemos que tener esta parte en la mente para poder evitarlo. Algo muy importante, si somos una persona muy nerviosa y me sudan mucho las manos, hay que tratar de llegar antes y lavarnos las manos, ¿sí? Cuando yo tengo la mano sudorosa tiende a ser incómodo, entonces siempre puedo llegar 10 minutos antes, pasar al baño rápidamente, lavarme las manos y estar listo también para poder saludar, ¿ok? Como les decía, las manos dentro de los bolsillos. Hay que recordar que también este tipo de posiciones nos pueden llegar a molestar. Sé que hay algunos que fumamos, ¿sí? Algo importante, no hay que fumar antes de llegar a una entrevista. Si yo pienso que con el cigarro me voy a poner menos nervioso, me voy a tranquilizar, pues eso puedo llegar a pensarlo, pero al final cuando yo llego con el entrevistador, el olor a cigarro realmente puede molestar. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con ello, con las posiciones, que también puede denotar falta de interés, etcétera, ¿no? Nuestro lenguaje verbal. Aquí voy a la parte más importante. Cuando nos empiezan a preguntar, ¿sí? ¿Cómo debemos de responder? Jamás deben de responder con preguntas cerradas. Seguramente los van a estar cuestionando en el sentido de, oye, a ver, háblame un poco de ti. ¿En dónde te ves de aquí un año? Cuando no tenemos experiencia, ¿sí? Jamás debemos de contestar con preguntas cerradas. Si nos preguntan cosas personales, siempre tratar de enfocarlo hacia nuestro trabajo, hacia lo que estamos haciendo o hacia lo que hemos obtenido de ello. Perdón, te voy a preguntar, disculpa, ¿cuántos hermanos tienes? No, mira, te comento que tengo 2 hermanos, el estar con ellos y el convivir toda mi vida me ha servido mucho porque aprendí a trabajar en equipo. Siempre hacer como un enlace o un puente hacia lo que he obtenido en mi parte profesional y lo que me ha ayudado en mis competencias, ¿sí? Oye, ¿cómo te desempeñaste en tu trabajo pasado? Si llegamos a tener problemas con nuestros jefes anteriores, jamás debemos de hablar mal de ellos, pero siempre tratar de hablar, oye, ¿sabes qué? Mira, tuve esta situación, yo realmente quiero cambiar, te comento que aprendí de ese evento, aprendí a trabajar en equipo, aprendí la parte de liderazgo, sé cómo lidiar con los problemas, aprendí tolerancia a la frustración. Siempre con cada pregunta tenemos que hacer un puente o un enlace hacia lo que son nuestras competencias y lo que hemos obtenido de cada una de nuestras experiencias.
Cuando estás trabajando, estas son algunas de las preguntas más frecuentes. ¿Por qué quieres cambiar de trabajo? Esto es importante. Si queremos cambiar de trabajo porque ya no aguantamos a nuestro jefe, no lo tenemos que decir. Simplemente porque vemos una nueva oportunidad, porque sabemos que podemos crecer más, porque el primer trabajo que yo tuve fue el camino para el logro del éxito en el cual yo quiero llegar a esta empresa, etcétera, ¿no? Como les decía, siempre tenemos que hacer un puente de todas las preguntas que nos estén haciendo para poder demostrar que nosotros hemos aprendido algo, estamos creciendo y generamos también conocimiento. ¿Se vale preguntar? Sí se vale preguntar. Lo que no se vale preguntar es cuánto voy a ganar en la primera entrevista. ¿Sale? Sé que eso es muy importante. Recuerden que la mayoría de pues ahora sí que de los perfiles, cuando nosotros los encontramos en la web o los encontramos en el periódico, etcétera, regularmente nos viene el monto de lo que es el salario. ¿Sí? Puede llegar a variar, pero no es bueno preguntarlo en la primera entrevista. ¿Qué puedo preguntar? Si es un nuevo puesto o si vamos a sustituir a alguien. ¿Por qué es importante eso, muchachos? Porque si es un puesto de nueva creación, van a venir responsabilidades que jamás había tenido la empresa. Si van a sustituir a alguien, tienen que saber por qué lo van a sustituir, por qué corrieron a esa persona. Por algún problema o el perfil no coordinaba, porque tenía problemas con alguien más, porque no dio el ancho. Ustedes deben de saber esto para saber qué van a poder hacer, si van a poder acoplarse a la empresa o qué es lo que van a estar haciendo en su día a día. Describir el día de trabajo y la personalidad que mejor se adapta al trabajo. ¿Sí? ¿Qué es importante y qué más pueden preguntar? ¿Cuántas personas más están en el proceso? ¿Cuánto tiempo se va a llevar el proceso? ¿Qué es lo que falta para poder acabar con el proceso? Todas esas preguntas relacionadas con el trabajo y el día a día del puesto que ustedes están preguntando o que al cual están concursando, lo deben de preguntar. ¿Qué se debe de evitar en la entrevista? Bueno, ser poco amable, no conocer la empresa, etcétera. Como les decía, siempre nuestra postura, el que yo llegue y no conozca el lugar en donde estoy buscando mi trabajo, eso nos puede acarrear problemas, ¿sí? Porque ¿cómo es posible que yo esté buscando un trabajo en un lugar que ni siquiera conozco? Las empresas están muy enfocadas hacia la parte de las competencias. Como les decía, las competencias son habilidades que nosotros desarrollamos con el paso del tiempo y por lo mismo nosotros nos volvemos capaces o competentes para hacerlo y de esa manera nosotros le llamamos que es el talento. Algunas de ellas, productividad, planeación, empuje, trabajo en equipo, etcétera. Yo les hablaba, son muchas, ¿sí? No todos tenemos las mismas competencias, de hecho todos somos diferentes. Pero esa combinación de competencias que nosotros tenemos es lo que nos puede hacer diferentes y obtener ese empleo. Tenemos que aprender a identificar cuáles son nuestras competencias y nuestras áreas de oportunidad principalmente. Como yo les decía hace un tiempo, cuando yo era estudiante tenía una muy mala organización y era un área de oportunidad muy fuerte que yo tenía. No lo identifiqué hasta que realmente empecé a trabajar. ¿Por qué? Pues porque yo tenía que empezar a agendar citas, tenía que empezar a ver clientes, tenía que empezar a trabajar en la parte administrativa y no me daba el tiempo. ¿Sí? Si desde un principio nosotros identificamos qué es, tenemos que buscar cómo sacarlo. ¿Ok? Consejos. Y eso sí se los pido. Vayan solos. Que no los lleven. Que no te lleve tu mamá, tu papá, tu hermano, tu novia. Hay que tratar de ir solos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos están esperando nos sentimos presionados. Recuerden que cuando voy a una entrevista muchas veces no me atienden a la hora en la que me dijeron. Pueden tardarse 40, una hora, dependiendo de la cantidad de gente que haya. Vayan solos, ¿sí? Que no los estén esperando, no se sientan presionados. Nunca fumen. Información personal, como se los decía, haciendo el enlace. Solo lo que se refiere a la parte laboral, algo que me pueda ayudar y que me haya dejado una enseñanza. Y no abandonar la compañía sin tener información adicional como cuál es el proceso, qué continúa, lo que estábamos platicando hace un momento. Les voy a dejar ya para terminar. Digo, ahora sí traté de hacerlo muy, muy rápido y conciso, pero algunos pensamientos que nosotros les dejamos. En la entrevista, recuerden que simplemente están vendiendo a la persona más importante o al mejor producto que ustedes tienen, que es ustedes. ¿Sí? Recuerden que en la entrevista no van a hacer otra cosa más que venderse ante la empresa. Ustedes tienen que demostrar que son la persona apta y adecuada para ello. Siempre lleguen con actitud positiva, ¿sí? Y convencidos de que el trabajo va a ser de ustedes. Si lo hacen y lo trabajan de esa manera,
Les prometo que ustedes van a poder obtener ese empleo. El mundo del trabajo está cambiando, muchachos, ya ahorita lo quito, acabé con la presentación. Quiero decirles que realmente es diferente. Ya no estamos en las épocas donde al final del día podíamos obtener un trabajo en cualquier parte. Lo más complicado en este tema, aunque tenemos un desempleo bastante fuerte actualmente en México, no es el tema del desempleo, es el tema de la escasez de talento. ¿A qué me refiero con la escasez de talento? Que no tenemos la persona adecuada para el puesto adecuado. Y está en ustedes el prepararse, está en ustedes el trabajar, y está en ustedes el tener la experiencia para poder tener el trabajo que ustedes quieren. ¿Sí? Les agradezco mucho por su tiempo y espero verlos pronto. Gracias.